Hola chicos, bienvenidos al podcast, bienvenidos a La Nube Salud, un espacio donde hablamos sobre fisioterapia, sobre salud y sobre algo de ciencia a nuestra manera. En el podcast de hoy tengo conmigo a Mili Gutiérrez, co-creadora del proyecto Corazón Fisioterapia. Una fisioterapeuta canaria que sigo en redes sociales, que está creando mucho contenido y hoy vamos a hablar sobre fisioterapia y sobre su modelo de trabajo. Mili, bienvenida a La Nube. Muchas gracias, un placer para mí. Antes que nada, ya hemos estado hablando antes de empezar la charla. Agradecerte porque estés aquí, agradecerte por haber participado en este proyecto. Y hoy vamos a hablar un poco sobre fisioterapia, sobre tu visión de la profesión y un poco sobre cómo trabajas, sobre tu modelo de trabajo, ¿vale? Antes que nada, quisiera que te presentaras, que me dijeras quién eres, qué has estudiado, dónde estás y cuál es tu visión de la fisioterapia. Vale, pues bueno, en primer lugar, agradecerte a ti por invitarme. Como te decía antes, he visto a un par de referentes ya a los cuales has entrevistado, así que para mí es totalmente un honor y algo totalmente inesperado que me hayas invitado, pero bueno, aprovecharé la oportunidad. Nada, pues como bien me has presentado, soy Mili, soy fisioterapeuta, estudié en la Universidad de La Laguna, como muchos de los compañeros de aquí. Actualmente estoy trabajando en una clínica, se llama SPEM, y trabaja con seguros, bueno, está muy relacionado con el accidente de tráfico. Y nada, mi visión de la fisioterapia, el nombre de la cuenta lo puede indicar. Me gusta trabajar mucho con el corazón, con la empatía, con escuchar al paciente, con, bueno, pues todo lo importante que es involucrar al paciente en su tratamiento y demás. Y bueno, y por otro lado, destacamos también la parte del razonamiento, el valorar, el individualizar a nuestros pacientes y demás. Y principalmente es eso, pero vamos, que sería imposible resumir de todas maneras la fisioterapia en una única palabra, pero bueno, lo hemos intentado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, yo estaba en un día surfeando por Instagram y llego a una cuenta que se llama, yo te conocí a ti de la carrera, yo creo que incluso creo que yo salía y tú entrabas, o algo fue Sí, así, o un año o 2 años menos que yo. Entonces llegó al proyecto Corazón Fisioterapia, ¿vale? Y sí es verdad que hablamos antes un poco sobre la poca cantidad de creadores de contenido en el sentido de fisioterapia en Canarias, ¿no? Y me encantó, sí. dije, guau, esta chica tiene que venir al podcast sí o sí. Cuéntame en qué consiste, o sea, qué es lo que están haciendo ustedes en redes sociales, o por qué crearon la cuenta, o qué es Corazón Fisioterapia. Porque sé que es un proyecto Vale, conjunto. Sé que es un sí, proyecto conjunto. exacto. Estamos Clara y yo. Bueno, desde siempre, desde que estudiábamos la carrera, nos gustaba en Instagram pues seguir cuentas, referentes que nos hablaran de fisioterapia, porque al fin y al cabo con la carrera te quedas un poco bastante corta, quieres buscar, quieres aprender, quieres pues eso, entender diferentes formas de pensar al respecto y demás. Y la verdad que es cierto que encontrábamos más cuentas en la península, o sea, encontrábamos muchos más referentes, más famosos, con más seguidores y con más contenido de allí. Es cierto que ahora estoy también muy orgullosa porque han abierto nuevas clínicas aquí en Canarias y hay pues nuevos referentes. Pero es verdad que en ese momento, cuando decidimos a darnos el paso de crear nuestra propia cuenta, había muy poquitas, entonces queríamos darle un espacio a la fisioterapia, que tan importante es para nosotras, dentro de Canarias también, ¿no? Y hacernos un poquito notar. Nada, es una cuenta, como bien decía yo estos días que han pasado, que iba enfocada a aprender nosotras mismas, o sea, íbamos haciendo formaciones y nos gustaba plasmarlas en diapositivas, en vídeos, y nos ayudaba pues a aprender y pues eso, llevar mejor, mucho mejor el contenido que estábamos, que nos estaba entrando en el cerebro. Al principio fue sobre todo por eso. Es cierto que con la pandemia pues le dedicábamos mucho más tiempo y posterior a ello, yo
me fui quitando un poquito la vergüenza y las cositas que iba haciendo en mi trabajo, en mi puesto de trabajo, pues iba subiendo alguna que otra cosita. Y nada, la verdad que ahora, actualmente, me siento muchísimo más cómoda, me gusta subir cosas, enseguida grabo vídeos o se me ocurre pues cualquier tontería y me gusta compartirlo con ustedes, con todos los seguidores de la cuenta, que tampoco son muchos, pero bueno, los que están ahí me gusta compartirlos y nada, y pues ahora se me dio la oportunidad, se nos dio la oportunidad de que alguien como tú, que también admiro, nos tuvieses en cuenta, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Qué bueno, qué bueno. Antes que nada, si te sirve de algo, te digo que el número de seguidores, sobre todo, a ver, la fisioterapia no es el LOL o el gaming o Claro. esos negocios que mueven tanto dinero y tanto engagement en las redes y por eso a veces digo, joder, la gente que está empezando en el tema de la fisioterapia, como yo, que estoy empezando, o como nosotros que estamos empezando a crear contenido, creo que no debemos caer en la frustración por no ver que no tenemos ese engagement de decir, guau, ¿por qué esta cuenta tiene 10K y yo tengo 500 seguidores o no llego a Sí, 100 sí, total, suscriptores en total. YouTube? Pero creo que cuando tienes claro el por qué haces las cosas y y bajas el ego de decir, no lo estoy haciendo para ser famoso, sino realmente lo estoy haciendo porque creo en lo que hago y porque estoy aportando algo a la gente, ya ahí todo tiene sentido, todo tiene sentido. La verdad que te O doy sea que toda la razón porque nosotras cuando la creamos fue básicamente por eso, para compartir nuestras cosas, para hablar de lo que nos gusta, que es nuestra pasión la fisioterapia y no con otra intención. Bueno, que si quiere llegar, que llegue, pero yo estoy muy cómoda así como estoy, ¿eh? Mili, ¿por qué estudiaste fisioterapia? Pues la verdad que siempre he estado relacionada, yo creo, con el mundillo. Es verdad que de chiquitita yo ya me ponía a dar masajitos ahí en la espalda a mi familia o cualquier persona que cogiese. Y luego la verdad que mi madre desde mucho tiempo antes de que yo estudiara tuvo problemas graves de rodilla. De hecho, ella actualmente se ha tenido que poner una prótesis. Entonces, la verdad que he tenido muy cerca el tema del dolor sobre todo por parte de mi madre y después en mi familia también, ¿vale? Porque ciertas tendinopatías que han sufrido familiares míos y demás. Y bueno, aparte de que lo haya tenido cercano a mí, el tema de la salud, bueno, es que yo creo que lo tenemos cercano todos, ¿no? Es algo tan Ujú. importante la salud. Aparte de eso, pues porque me gustaba mucho ayudar a los demás. Soy una persona que si puedo ayudarte, voy a intentar dar todo de mí. Puede que lo haga mejor o peor, pero vamos, que por lo menos el intento de ayudar sí que lo voy a tener. Así que por ese lado también. Luego es cierto que, bueno, a mí también no es un secreto que me gusta el fútbol, entonces es verdad que yo veía partidos de fútbol y veía algunas lesiones, veía algunos oficios ahí hacer ciertos abordajes que me llamaban un montón la atención. De hecho, yo cuando entré a la carrera digo, nos pondrán clases en los que se verán lesiones y tal, y tendremos que averiguar qué les está pasando y tal. Yo entré ahí con unas expectativas y bueno, ya después te llevas un plas en la cara y ves que las fisioterapias son tantas cosas que tú no te esperabas al entrar, porque es lo que me pasó a mí. O sea, bueno, y creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que tiende a cerrar el círculo de la fisioterapia al masaje, que es de lo que tanto no, nos quejamos nosotros, pero que es una parte importante también. Y nada, y eso que se cierra en un círculo muy corto y en realidad la fisioterapia es mucho más, ¿no? Engloba muchísimas más cosas. Totalmente, totalmente. Y ahora mismo, ya después de haber acabado la carrera, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Pues llevo trabajando 2 años y pico ya. Un Vale. poco más de los 2 años. Sí, sí, sí. Vale, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu visión acerca de la carrera en sí? Y la Sí. segunda, bueno, primero respóndeme esa porque después se me va la otra, se nos va la otra. Vale. Acerca de la formación universitaria, ¿te Sí, refieres? sí, sí, acerca de lo que viviste. Yo tengo también una opinión y cuéntame la tuya. A ver si Vale. coincidimos. La verdad que a mí me hizo aprender mucho en muchos aspectos, es cierto. Es verdad que unos profesores, por ejemplo, más que otros, en las prácticas que quieras o no, está más relacionado con la práctica, valga la redundancia, eh,
puedes aprender un poquito más, pienso yo, porque es cierto que tuve la suerte de encontrarme con diversos profesores que me ayudaron, la verdad. Entonces hay que agradecer todo y ese aspecto, no voy a mentir, es importante. Pero sí es verdad que se queda un poquito corta en cuanto a contenido, a prepararnos, que es cierto que yo pienso que a todos nos pasa que cuando terminamos y salimos de la carrera no nos sentimos preparados para nada, porque a mí también me pasó y creo que a muchos les pasa y a muchas, pero vamos, eso, que echaría de menos un puntito más de calidad de contenido, de actualización, de trasladarlo un poco más a la realidad, etcétera. Es verdad que se quedaría cortito un poco, si Sí, tengo que sí. ser honesta del todo. Yo aquí tengo una opinión que hay, como tú dices, hay algún contenido que está muy bien, otro que está muy desactualizado. Me centraría sobre todo en la parte de tu nombre que va con el o sea, el corazón, y me centraría sobre todo en el trato, aunque yo creo que esto también depende de la persona, del fisio, ¿no? Pero me centraría sobre todo en que se potenciara el trato a la persona. ¿Sabes? No el trato al paciente, no el trato a la rodilla, sino el trato a la persona porque está Tal sufriendo cual, un dolor, está sufriendo una lesión o a lo mejor una, un déficit de movilidad o de vida, por así decirlo. Y muchas veces nos centramos solo en la parte técnica o en la parte de curar algo o de curar una estructura, pero nos olvidamos a veces de que estamos tratando con alguien que tiene su vida y tiene todo un totalmente. entorno que también se tiene que tratar por nuestra parte, ¿no? De hecho, creo que es uno de los errores, así que recuerdo, que es que tú das las asignaturas y aprendes patologías. Y vale, sí, está bien conocer cómo se desarrolla una patología, sus características y demás, pero parece que aprendemos lo que tú te estabas diciendo como de manera muy general de esta patología la va a tener Pepe, Juan, Iris, y no es así, o sea, una parte muy importante, como tú dices, es esa parte de razonamiento, de individualizar, de, vale, tengo delante a una persona que puede estar padeciendo esto, pero esta persona no es esta patología directamente, que es verdad que es un error que se comete, creo que menos porque la fisioterapia está cambiando, pero que sí que desgraciadamente en la carrera hay algunas cositas que sí que le dan mucha más importancia, como tú dices, a la estructura más que a la persona como tal. Sí, sí, totalmente. Yo, Y ahora la yo segunda. bueno, Ah, pero dime, cuenta, dime. cuenta. No, dime tú, dime tú. Nada, que de hecho yo, uno de los primeros cursos que hice cuando terminé de la carrera fue de razonamiento clínico, porque tenía muy poco, la verdad. O sea, Ujú. había aprendido muy poco al respecto de, pues eso, individualizar, razonar, tengo una persona delante, qué preguntas le hago, todas esas cosas. Sí, sí. Dime, dime, que te Yo aquí me corté. centraría. No, no te preocupes. Yo aquí me centraría sobre todo, o si fuera por mí, si yo fuera el que decidiera esto, me centraría sobre todo en asignaturas tipo comunicación no verbal. Tipo, Total. entender a la persona, ¿sabes? Entender la psicología humana, entender por qué sentimos lo que sentimos y cómo realmente podemos tocar esos puntos, ¿no? Creo que a lo mejor se va un poco de la fisioterapia, pero es que es fisioterapia también, ¿no? Claro, que no lo puedes dar todo tampoco, claro. Es que es un tema complicado, pero bueno, creo que sería por ahí los tiros donde yo, si acabara la carrera ahora mismo, donde me seguiría formando es en ese tipo de cosas, en Sí, 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 sí. cómo comunicarme mejor yo como persona, como fisio, ¿no? Cómo entender mejor a la gente, cómo poder expresar mis ideas de manera que el paciente me entienda, ¿no? Totalmente, Es un totalmente. tema a tratar. Bueno, segunda pregunta. Uh, Uf. hasta ahora, después de haber trabajado 3 años, casi 3 años en la fisioterapia canaria, ¿cuál es tu opinión acerca de, o sea, cuál es tu experiencia? ¿Estás motivada? Ya te veo que estás motivada Uf. porque estás creando esto, pero ¿cuáles son las primeras ideas que te has llevado? Sí, bueno, a ver, primero de todo, no me arrepiento para nada de haber empezado a trabajar, quiero decir. Muchas veces cuando salen de la carrera, a mí me pasó, tienen la duda de no de me sigo formando, me especializo, hago un máster, hago un posgrado
o trabajo, o ambas cosas, que hay el valiente o la valiente que lo hace todo. Entonces, por ese lado, yo no me arrepiento para nada de haber comenzado a trabajar, porque creo que obviamente es importante la formación, que sigas aprendiendo, que te sigas actualizando, totalmente de acuerdo, pero también por otro lado es importante que tú vayas haciendo mano, que como nos suelen decir, ¿no? El famoso consejo de haz mano, mete mano. Pues entonces eso, me parece súper importante que yo haya empezado a trabajar, no solamente por el aspecto de, ese de meter manos y tal, sino también por ponernos en escena, ¿no? De que nos cuesta habitualmente, nos cuesta mucho ponernos delante del paciente, hablarle, escucharle, pues eso, hacerle preguntas, hacerle una valoración apropiada. Muchos llegan a ti con mucha incertidumbre, con intención a veces de que les ayudes simplemente aportando la información útil, que les tranquilice, que les ayude. Entonces, por ese lado, creo que si me pongo a comparar, miro 2 años atrás, 2 años y pico, y yo he cambiado para mejor, humildemente, en el sentido de eso, de ponerme frente a un paciente, hablarle. Ahora me siento mucho más suelta bueno, que al principio, que parecía ahí un conejillo asustado delante de mi primer paciente. Así que, por ese lado, la fisioterapia actual, eso que la práctica me ha dado ahora la experiencia, que tampoco es mucha, pero la experiencia con la que ahora me siento, y con la seguridad de tratar con mis pacientes y de intentar ayudarles, que para mí siempre es el primer objetivo. Totalmente, totalmente. No Yo sé ahí si te estoy respondí. contigo. Sí, 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 total, total. Al final, no quiero que esto no sea una entrevista, sino sacar temas ahí ¿sabes? En plan, que vayan saliendo. Y yo creo que esto al final es lo más importante, ¿no? Que todos pasamos por este momento, por el momento de salir de la carrera y no tener ni idea de cómo tratar a alguien y qué hago y si no sé y si me pregunta esto y si lo otro. Yo creo que cuando tú realmente eres humilde contigo mismo y con el paciente y le dices bueno, por ejemplo, si estás ahora mismo la gente que está acabando la carrera y está empezando a tratar sus primeros pacientes y dice, bueno, pues realmente no sé esto. Cuando realmente tú tienes la humildad de decirle al paciente que no lo sabes, que hay cosas que no sabes, Exacto, yo creo que ahí tienes mucho ganado en que el paciente mejore, ¿sabes? En que el paciente totalmente. ya confíe en ti y dices, bueno, pues si esta persona me está diciendo de primeras que hay cosas que no controla, y va a intentar mejorar todo lo que pueda, va a intentar Claro. ayudar todo lo que pueda, ¿no? Al fin y al cabo, el paciente lo que busca es eso, ¿no? Que le expliquemos, que le seamos sinceros, honestos, que le digamos, mira, te puedes recuperar, no. Tienes que hacer esto si quieres mejorar. También está de tu mano, no solo de la mía, ¿no? También hacerle ver al paciente que puede hacer por sí mismo si le ayudamos a verlo y a que haga lo que necesita, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. sí, sí, o sea, le doy muchísima importancia a eso. Totalmente. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque de la entrevista o de la charla y vamos a hablar de tu modelo de trabajo y de dónde estás ahora mismo y cómo es tu día a día como fisioterapeuta en un centro privado, por así decirlo, ¿vale? En un centro de asegurado, sí, de seguros, ¿no? Básicamente, creo que Sí, entiendo que sí, estás sí, ahí en sí. ese sitio, vale. Sí, 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 sí. Bueno, pues como tú bien has dicho, trabajo en un centro privado, se llama ¿Dónde SPEN. trabajas, Mili? ¿En qué En centro? centros SPEN. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿En Ah, cuál? Dime en cuál. yo estoy en la Cuesta, yo estoy en la En la Cuesta, Cuesta. cerquita de Vale, vale, casa, no me perfecto, mandes lejos. perfecto, perfecto, perfecto. Nada, es un centro privado, es tipo seguros y sobre todo está especializado en accidentes de tráfico. Es cierto que algo que a mí me gusta mucho es que también puedo llegar a pacientes de la calle, pacientes que van por privado y necesitan de tu ayuda y pues pagan su sesión y también puedes abordarlos, ¿no? Pero es verdad que en mayor medida y con mayor volumen lo que más veo son accidentados de tráfico. Ujú. Y nada, la verdad que he sacado como la parte positiva de que obviamente eh, sea la patología que más veo, ¿no? Sobre todo latigazo cervical, lumbalgia, pero sobre todo latigazo cervical. Ahora mismo lo que yo intento es no conformarme, ¿no? Y ya que veo tanto esa patología, pues intento formarme bastante en ella y ayudar al mayor número de personas posible. Por ello también me he formado más al respecto, porque me he centrado también en temas cervicalgia, y eso me ha dado también
la capacidad de abordar mejor a mis pacientes y brindarles una mejor calidad de tratamiento. Así que bueno, esa es mi situación ahora mismo. Vale, perfecto. Entonces, tu día a día, básicamente, yo también he trabajado en centros de aseguradoras, por así decirlo, centros Ujú. con pacientes con accidentes de tráfico y demás. Y yo creo que no es ningún secreto el conocer el modelo de trabajo de fisioterapia que se hace así, que se hace ahí. Vale, y aquí, antes que nada, quiero felicitarte porque requiere de muchos valor, de mucho sacrificio intentar cambiar la fisioterapia en el punto donde estás, que es donde realmente se tiene que cambiar, no desde aquí, desde mi perspectiva de hablar sobre algo, ¿sabes? Muchas veces nos ponemos a hablar en redes sociales de cómo se trabaja en centros privados o cómo se trabaja así, pero vale, cuando estás ahí realmente, es decir, la gente que lo está cambiando es tú que estás ahí, ¿vale? Entonces, antes que nada, Muchas gracias. agradecértelo y felicitarte por ese trabajo. Y ahora, una vez dicho esto, es decir, cuál es tu visión acerca de ese sistema? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, porque se agradece, ¿no? Se agradece que la gente lo valore. A ver, mi visión. Yo, quieras o no, iba aprendiendo, ¿no? Todo ha sido como que ha ido sobre ruedas, porque quieras o no, pues soy la que a medida que voy experimentando y aprendiendo, me doy cuenta de que ciertos protocolos de fisioterapia no me convencen del todo, ¿vale? Es obvio que yo trabajo con ciertos protocolos donde pues se prioriza la terapia manual, el masaje, y se acompaña de, como yo me gusta transmitirlo a los pacientes, de terapias complementarias, como pueden ser pues la electroterapia, los infrarrojos y todo tipo de máquinas, ¿no? A mí me gusta hacer mucho hincapié en eso, en que sea una terapia de apoyo, en el que el paciente no lo vea como algo fundamental, porque es verdad que yo cuando me llegan los pacientes a la clínica, noto muchas veces eso, como que los pacientes son súper estrictos, los que obviamente se quieren recuperar, súper estrictos con un protocolo y entonces ellos quieren que se les haga la terapia manual, que se les ponga el calor, que se les ponga las corrientes, que se les haga la magneto y parece que si falta uno de los eslabones en uno de los días, creen que se van a recuperar menos o peor. Entonces, a mí yo me di cuenta de que eso no me gustaba porque no me gusta protocolizar un tratamiento, porque lo que le puede venir bien a Juan le viene mal a Pepe y entonces me gusta transmitir mucho eso cuando empiezan los pacientes en la clínica. Nada, eso sí es verdad que tenía un protocolo muy marcado de, pues se hace lo que te estoy comentando, se hace un número de sesiones hasta que el paciente se encuentre medianamente bien. Después, otro aspecto también a tratar es que quien valora es el médico, por lo tanto, es quien va a decidir si ese paciente es dado de alta o no, cosa que también he intentado ahí mejorar. Y nada, llegué a un punto en el que, ya que me lo podía permitir, porque mis compañeras en ese momento y mi jefe me lo permitían, pues yo iba proponiendo cosas, cambios, ¿no? Con intención de mejorar y se han ido cumpliendo muy a mi gusto. Así que nada, pues cambios como los cuales, por ejemplo, lo que te comentaba del médico, quieras o no, obviamente hay que respetar la figura de un médico, que para eso tienen su formación y se la han sacado, pero también estaría guay fomentar el trabajo multidisciplinar en el que tanto ellos como nosotros estuviésemos comunicados y le dieran importancia también a nuestra opinión, que al fin y al cabo, lo que hablo mucho con los pacientes, nosotros somos quien los vemos diariamente. Entonces, pues también podemos opinar al respecto. Yo creo que sin problema ninguno. Entonces, esa es una de las cositas que también he ido mejorando, el hablar con los médicos y nada, y estoy muy contenta por ello. Luego, pues nada, incluir el abordaje más individualizado en los pacientes. El primer día que empezaban ya era, venga, me tiro a la camilla. Entonces yo intenté preparar una anamnesis específica para latigazos cervicales con ayuda de mi compañera Patrick, que si me permites la voy a mencionar porque
creo que también durante toda la experiencia y mientras vamos creciendo como oficios, ¿no? Uno va cogiendo recortes de las personas que tenemos alrededor y de quien nos hace también aprender, quien nos dice, oye, este es un fallo, aquí lo hiciste bien, aquí no. Entonces, la verdad que ella me ha acompañado en ese proceso también de aprendizaje en cuanto en la clínica, vaya. Entonces, nada, pues iba preparando una anamnesis específica, he intentado promover y lo he conseguido que el primer día se hace una valoración, o sea, el paciente que espere que el primer día se le va a tratar, que se olvide, con respeto, ¿no? A un buen rollo, porque le vamos a dar mucha más importancia a esa valoración inicial, a ver con qué síntomas llega, individualizar básicamente cómo llega el paciente y no tumbarlo a la camilla directamente. Y luego, pues por otro lado, también le he dado mucha importancia a la terapia activa, ¿no? Que es verdad que pues tenemos un espacio muy bonito en la clínica, un gimnasio muy chachi, pero que no se usaba mucho, la verdad. Entonces, pues he ido fomentando también que la recuperación tiene que ir por ahí. De hecho, es lo que yo le explico a mis pacientes cuando me llegan. Bueno, nosotros vamos a trabajar, a intentar recuperarte de una manera principal, que es con la terapia manual, porque obviamente ayuda, y también con ejercicio, a medida que el dolor te lo vaya permitiendo. Y es, vamos, lo primero que le digo al paciente, nada más entra a la primera valoración, así que de por sí ya intento introducir ese granito de arena, ¿no? De, oye, que sí, que vienes a tratarte, que te voy a dar tu masaje o las técnicas que necesites, pero también vas a tener que moverte si quieres recuperarte. Y bueno, y es una de las cosas que más me enorgullece, ¿no? Que cambiar y mejorar esos aspectos. Y Mili, ¿has tenido alguna vez algún momento de duda o de frustración en el sentido de decir, ostras, estoy, porque en tu punto lo fácil sería buscar otro trabajo. Me refiero, en plan, Sí, eres una fisioterapeuta que te has formado, que tienes una visión de la fisioterapia, que muchos fisioterapeutas decimos no a trabajar en ese tipo de centros porque sabemos lo que hay. Y ¿alguna vez has dudado de decir, realmente esto me vale la pena o quiero seguir haciendo esto o realmente me voy a trabajar, me monto algo por mi cuenta? Por así decirlo, ¿sabes? En plan. la verdad que sí, si te soy sincera, sí, porque obviamente ves crecer a compañeros, ves que buscan un trabajo más ideal, por decirlo de una forma, ¿no? Y buscan, bueno, más que nada un sitio donde las condiciones sean mejores, ya no condiciones laborales como tal, sino de que tú hagas lo que a ti te gusta de la fisioterapia, que no tengas ningún impedimento y no tenga que pedirle permiso a nadie, ¿no? Entonces, obviamente sí que lo he dudado porque quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo y es cierto que a veces me he visto un poco limitada en cuanto a mismo estilo de pacientes, Tiempos también, ¿no? Los tiempos de tratamiento, tiempos, quizás, cantidad de claro. gente, ¿no? Claro, yéndonos un poco del tema de accidentados de tráfico, yo también atiendo privados y yo tengo 45 minutos para tratarlo. Entonces, una cosa que he hablado también con mi jefe el otro día es eso de, yo en una primera sesión, yo puedo necesitar una hora perfectamente. O sea, el otro día me venía una tendinopatía bilateral de manguito. ¿Y cómo quieres tú que en la primera, en la primera sesión en la que yo te tengo que valorar, te tengo que explicar cómo es el proceso, que encima siendo un proceso tan largo, ¿cómo quieres que yo en 45 minutos haga eso? Es que es imposible, no volamos y que tampoco viene bien ir con esa rapidez porque el paciente necesita también calma, que le tranquilices, que le expliques, que reduzca su incertidumbre. No puedo ir corriendo de, oye, sí, te lo explico, pero vete ya, que me tengo que ir al siguiente corriendo. Entonces es verdad que sí, que en el futuro tengo la mirada puesta en una clínica propia, porque es mi ilusión, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, sé que por otro lado, todo el tiempo que llevo en la clínica me ha beneficiado para aprender,
pues eso, para ponerme en lo que es un fisioterapeuta, la vida de un fisioterapeuta, con sus condiciones, con sus pros, con sus contras, y no me arrepiento de ello tampoco porque creo que es lo que me ha hecho también estar cerca de pacientes con dolor, básicamente, o sea, estar cerca de la realidad y bueno, y estar como en el centro del huracán para darme cuenta también de qué cosas me gustan, qué cosas no, y intentar mejorarlas a esas cosas y a mí misma. Sí, sí, total. Yo aquí, por mi experiencia también trabajando en ese tipo de centros, la parte positiva que sacaría es la cantidad. Es decir, al final nosotros trabajamos con gente, ¿no? Y vienen gente de diferentes entornos, vienen gente con diferentes personalidades. Y cuando estás en ese tipo de centros que ves mucha gente, creo que lo más positivo que saco, aparte de todas las terapias y las enfermedades con las que vengan, eh, es los tipos de gente, ¿no? Los tipos de gente que te encuentras y que al final tú te Exacto, tienes que amoldar a esa gente y tienes que intentar mantener una fisioterapia de calidad en toda esa cantidad de gente de diferentes ideas, pensamientos, personalidades y demás. Y creo que es una de las partes más positivas trabajar con tanta cantidad de pacientes, ¿no? Después, lo más negativo, obviamente, es el tratamiento, el estrés al que te ves sometida, todo lo que conlleva a estar haciendo cosas que a veces no son lo que tú consideras que deberías hacer, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, yo estoy agradecida al lugar donde trabajo, básicamente por eso, porque ha sido el medio por el cual yo me he puesto frente a toda esa variedad de pacientes, como tú bien dices, y es lo que me ha preparado, porque obviamente yo también me he involucrado mucho y, y ciertos temas de la clínica, ¿no? Mm, de lo que no solamente es el tratamiento, sino después también de administración, de no contabilidad como tal, pero que si un cobro, que si la agenda, o sea, también aprendes esa cosa esa parte de la fisioterapia que no se ve, ¿no? Parece que solo tratar y ya está, ¿no? O sea, si en el día de mañana yo quiero emprender y quiero tener una clínica, la verdad que este sitio me ha dado eso, que mejorar también personalmente, ya no como fisioterapeuta, sino también como simplemente profesional de cara al público, que aprenda a manejar diferentes situaciones, unas más fáciles, otras más difíciles, con diferentes personas. Que si alguna reclamación que tienes que intentar dar de ti, que si cobro, que si agenda, o sea, eso también me hace crecer, aunque no sea en el terreno específico de la fisioterapia, como profesional y lo necesitamos para el futuro, obviamente. Así que Total. mm, agradezco el Para- tiempo aquí. sí, sí, totalmente. Para ir acabando, ¿qué consejo le darías a ese fisioterapeuta que el lunes está trabajando, o el lunes trabaja en un centro de aseguradora, por así decirlo? Pues yo le diría que no se rinda, que intente mostrar esos detalles de lo que a él o a ella le gusta e intentar ir mencionándolo primero de todos los pacientes, ¿no? Porque al fin y al cabo, los pacientes que te escuchan y con los que consigues intercambiar esa información y favorecer esa comunicación, se dan cuenta por sí mismos de lo que tú les quieres transmitir, de que la fisioterapia es otra cosa, que les quieres tratar mejor y obviamente cuando los pacientes se dan cuenta de eso, de que tú tienes intenciones de abordarlo mejor, obviamente te van a valorar también y te van a ayudar, o sea, me van a hacer caso, no sé si me explico, o sea, cuando yo le diga, mira, pero es que sí, te han pautado el ultrasonido, pero yo prefiero hacerte esto y esto porque creo que necesitas esto y esto, y ya te hacen caso, te ganas al paciente. Por lo tanto, creo que es el primer eslabón que tiene que confiar en ti, el paciente, que es lo que yo he intentado. Yo iba diciéndole esas cositas a los pacientes y ya luego, pues las cosas que quisiera mejorar, pues se las iba comunicando también a mis compañeras, a mi jefe, y si podía, las iba mejorando y he podido, me lo han permitido. Por lo tanto, mi consejo es eso, que no se rindan, que si algo les gusta, hacerlo de una manera, intentar fomentarlo y ya irá saliendo. Igual en algunos momentos te encontrarás la puerta y no podrás, pero que no por ello te rindas porque
yo he seguido y lo he conseguido. Entonces, si lo puedo hacer yo, obviamente lo puede hacer todo el mundo con un poquito de interés y de lucha. Total, total. Al final yo creo que la comunicación, hablar y comunicarte tanto con el paciente como los gerentes, ¿no? En plan que de aquí mandar Sí, sí. un saludo o a tu jefe o al que esté gestionando tu clínica, porque, a ver, es difícil, es decir, no, al final es un negocio, ¿no? Hay negocios y los negocios van por productividad, ¿no? Pero cuando te dejan la posibilidad de tú realmente, como es tu caso, ser un poco más libre y poder decidir dentro de la fisioterapia, dentro del área de fisioterapia de tu centro, qué tipo de tratamientos, qué cosas hacer, pues al final es de valorar también, ¿no? Y dice mucho de la persona, del jefe, del que gestiona ese centro, porque está confiando en ti, ¿no? Tú también te lo has ganado, obviamente, Claro. no confía en nadie que le va a hacer un lío, pero bueno, Es desde que es eso, aquí, que han visto que yo he intentado mirar por la clínica, al fin y al cabo, porque obviamente miro por mis pacientes, pero si mis pacientes salen adelante, la clínica también mejora, ¿no? Entonces, ellos han visto mi interés y también me lo han permitido por su parte, han confiado en mí y son los que me han permitido continuar con todo este camino y mejorar, crecer como fisioterapeuta. Así que, pues sí, la verdad que muchas gracias desde aquí. qué bueno, qué bueno. Mili, para ir acabando, ya cerramos este bloque de las de tu trabajo y ya lo comentaste antes un poco. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cuál es tu plan de Uf, futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Ya sé, creo que al final el objetivo del fisio, lo más bonito es crear su propio centro, ¿no? Pero ¿qué te ves haciendo? ¿Dónde? Tú eres de La Palma, ¿no? no, yo soy de aquí de Ah, Tenerife. ¿tú eres de Lo que aquí? pasa es que Ah, se me pega un poco el acento yo de la juraría que eres de La palmera, Palma. que está al lado. Desde aquí Se me saludos a pega. Clara, ¿eh? Saludos a Clara. Sí, 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 Clara, sí. aunque no la he mencionado mucho, forma parte de la cuenta. Es la parte no visible, la que me aconseja, la que me critica las cosas malas y la que Con también me hace razón. mejorar. Con razón, con razón. Nada, me veo montando una clínica. ¿Qué quieres que te diga? Es mi ilusión, es lo que me encantaría porque sería mi manera de hacer las cosas eh, como me gustan, como me ilusionan, como me motivan. Soy consciente de la dificultad porque hay que bajarse de la nube. También No, quedarse en la sé nube, que en la nube podcast sí. Nada, eso, que soy consciente de que todavía me queda muchísimo por aprender, sigo haciendo caso a los referentes, veo cómo lo hacen, vamos, que obviamente estoy dispuesta a seguir escuchando, a seguir aprendiendo, todas las personas que me han influenciado para bien y así lo voy a seguir haciendo. Sé que tengo que formarme más y todo eso, pero vamos, que sí que no te voy a negar que en un futuro mi ilusión sería esa. qué bueno, qué bueno. Te va a ir bien, te va a ir bien, Mili, porque Muchas gracias. con ese amor que hablas por la profesión motivas, yo creo que mucha gente que esté viendo este podcast o que esté viendo este vídeo en YouTube, eh, le va a dar un chute de motivación a seguir trabajando, a seguir haciendo realmente una fisioterapia de calidad, pensada en la persona y en el paciente y no siempre llevándonos por cobrar menos, cobrar más y al final que eso no es todo, Sí, ¿no? Gracias sí, por sí. haber Muchas participado en gracias. el podcast, gracias por aportar tanto, gracias por seguir creando el proyecto y te veo por las redes. Nos veremos. Gracias a ti. Un placer. Chao, Mili, un saludo. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Chao, Chao. chao, chao.